hecho es cosa seria. El efecto suspensivo. A lo largo de nuestro ejercicio profesional en materia de litigio, también en las clases de derecho a nivel de pre y posgrado, en los libros de derecho adjetivo, siempre encontramos esa expresión, el efecto suspensivo. ¿Qué es el efecto suspensivo? ¿En qué consiste en la práctica? Bueno, al respecto, debo informar lo siguiente a mis amigos los estudiantes de Derecho, a mis amigos de la sociedad civil, a mis amigos los abogados, amigos y amigas, los abogados recién egresados que están incursionando en esta hermosa y fascinante profesión que es la abogacía, en el arte de litigar. El efecto suspensivo no es otra cosa que aquella figura procesal en virtud de la cual ante el otorgamiento en la audiencia, por ejemplo, de la audiencia preliminar de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa como la detención domiciliaria o las presentaciones, el fiscal anuncia el recurso, por denominarlo de alguna manera, de efecto suspensivo. ¿Y qué significa esto? Que el procesado, el imputado o acusado, no puede disfrutar, por decirlo, repito, de alguna manera, de los efectos de aquella medida cautelar sustitutiva menos gravosa a la de privación de libertad hasta tanto la Corte de Apelaciones decida si la decisión del juez se ajusta a derecho. A mi modo de ver, pero eso no es derecho positivo, es mi opinión. A mi modo de ver, eso es inconstitucional porque el criterio de los jueces se respeta. Y cuando supeditan el otorgamiento de una medida cautelar a una decisión de esa manera, están colocando en tela de juicio la decisión de aquel juez. Pero bueno, esa es mi opinión personal que hago con mucho respeto. Al respecto, el artículo lo voy a leer porque es necesario entender esto con precisión. 430 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente. Es extenso, pero necesariamente hay que leerlo. La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión, excepto cuando se adopte en la audiencia preliminar y tratare de delitos de homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración de justicia, tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y la seguridad de la nación y crímenes de guerra, y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia y en cuyo caso se oirá a la defensa, debiendo el juez o jueza remitirlo dentro de las 24 horas siguientes a la Corte de Apelaciones. En este caso, la Corte de Apelaciones considerará los alegatos de las partes y resolverá dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones. Si la respuesta al recurso de apelación no se produce dentro de los lapsos, decae la medida de privación de libertad y el recurso continúa su trámite. Es decir, que si la Corte en 48 horas, como dice aquí el artículo 430, la Corte de Apelaciones no decide, decae la medida y sigue el recurso su trámite en condiciones normales. ¿Qué significa decaer la medida? Que tienen que otorgarle la libertad a
la persona a quien le otorgaron esa medida cautelar. Debe quedar claro que el código se refiere a la audiencia preliminar. En las decisiones de juicio hubo una época en que las decisiones, en que el efecto suspensivo paralizaba el efecto de las sentencias absolutorias hasta que la Corte decidiera. Siempre dijimos que eso era inconstitucional. La reforma llevó a esto, es decir, se aplica en la audiencia preliminar, más no en los delitos, en las sentencias definitivas, es decir, las que son absolutorias. Allí la Fiscalía debe tramitar el recurso según lo establecido en el capítulo de los recursos por vía ordinaria. Esto es a grandes rasgos lo que se conoce como efecto suspensivo. Se suspende el efecto de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, que puede ser detención domiciliaria o presentaciones, hasta tanto la Corte de Apelaciones decida en un lapso de 48 horas. Si no decide en ese lapso, decae la medida y la persona queda sometida al proceso, pero no privada de libertad. La orientación es necesaria, siempre lo será, pero si dudas, consulta a tu abogado de confianza.